Mi compañero Rolando Cruzado, que es el gerente del programa de aceleración en Conservation X Labs, presentará el siguiente panel, Ciencia y Emprendimiento para Impacto, que contará con la presencia de Dolores Armenteras, Julie Hernández, Luis Fernández y Pedro Bernal. Los invito a subir al escenario. Muy bien, buenos días con todos. Wow, la vibra está muy genial y agradezco el espacio de todos los que están aquí participando, es extraordinario. Bien, hoy es entonces el panel de Ciencia e Emprendimiento para el Impacto. Este panel nació con el pensamiento de que la ciencia está dentro de la comprensión del mundo y cómo podemos llevarla a ella a que impulse más conocimientos, más negocios, fortalezca la capacidad para que podamos proteger y cuidar el Amazonas. Entonces, nos acompaña un extraordinario panel. Empiezo de derecha a izquierda. Entonces, Julie Hernández, directora general y cofundadora de Amazonía Emprende desde Colombia. Julie, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. También siguiendo, Dolores Armentaras, profesora de Ecología de Paisajes de la Universidad Nacional de Colombia, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Ecología de Paisajes y copresidenta del panel científico para la Amazonía. Dolores, bienvenida. Muchas gracias por participar con nosotros. También nos acompaña… No se preocupe. A ver, probamos los micrófonos, si no, ahí compartimos. Compartiendo resolvemos los desafíos que tengamos. Ahí está, ya, muy bien. También, por supuesto, Luis Fernández, profesor de Ecología en Wake Forest University en los Estados Unidos y director ejecutivo y cofundador del Centro de Investigación Científica Amazónica, Cincia en Madre de Dios, Perú. Luis, bienvenido, muchas gracias. Un placer, gracias. Y por supuesto, Pedro Bernal, director de Políticas y Programas del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Gobierno peruano. Pedro, bienvenido y gracias por compartir. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los presentes. Extraordinario, pues pueden ver un panel con gran vibra, con gran experiencia y conocimiento que está aquí con nosotros y por favor podemos conectarnos con todos después, durante, en cualquier momento. Y bien, pasemos a las preguntas. Vamos a jugar como el Mundial. Hemos hecho preguntas de laboratorio para cada uno de nuestros participantes. Empecemos con Dolores. Tenemos una pregunta, Dolores. A ver. Desde tu perspectiva, ¿cómo has identificado que la ciencia puede contribuir al desarrollo de productos, de negocios? Bueno, yo voy a empezar con el tema de retos de la ciencia. Como Rolando presentó, yo soy desde septiembre copresidente del panel científico amazónico. Es un panel que reúne a 250 científicos que trabajan por la Amazonía, 2/3 partes basados en países amazónicos. Y voy a romper el esquema establecido, porque me gusta romper esquemas establecidos, y les voy a preguntar, por favor, que levanten la mano aquellos de ustedes que han oído hablar alguna vez de ese panel científico amazónico. Fue lanzado en 2019, en 2021 se hizo un reporte. Aquí tenemos el primer reto de ciencia. Fíjense, realmente un porcentaje muy bajo, un esfuerzo enorme de juntar científicos locales mayoritariamente, con un equilibrio de género, casi, no me acuerdo bien las cifras, pero casi lográbamos 45, 55% científicos hombres y mujeres. Y estamos en un espacio que no hemos logrado todavía que nos conozcan. Entonces, es un gran reto de la ciencia encontrar estos espacios de diálogo entre disciplinas. Creo que el panelista anterior o al principio hablaba un poco de eso, pero es que hay que ejercer. Yo estoy saliendo de mi zona de confort, yo soy científica, soy la que hago análisis de datos aburridos, gráficos, presentaciones, que no es lo que ayuda necesariamente a comunicar temas tan importantes que muchas evidencias científicas llevan mucho más tiempo reportando. No necesitábamos, digamos, la reacción de ir y verlo porque ya lo sabíamos. Yo he visto comentarios pues también como
como uno le dice a su hijo, ¿cierto? Es que te va a pasar esto, pero hasta que no le pasa, el hijo no te dice, ay, tenías razón, mamá. Es exactamente lo mismo que nos está pasando un poco con la transformación de lo que estamos viendo en la Amazonia. La ciencia viene hace tiempo diciendo, evidenciando, pero no transmite, no ha transmitido. Es un reto muy grande y tenemos que salirnos un poco de esos espacios y tener unos diálogos con múltiples sectores, ¿no? Por un lado, ¿no? Para hablar así como de retos científicos. Ya después pues, podríamos a entrar en detalles de cómo nuestros países, cómo el reconocimiento del trabajo científico que hacemos desde nuestros países. Yo tengo acento español porque llevo 25 años en Colombia, entonces para no confundirles, pero 25 años desde nuestros países, hablo de Colombia, llevamos haciendo ciencia y a veces hacemos más caso a datos que vienen de otro lado que a los propios datos o información generada en nuestros países. Entonces, eso es otro gran reto de quizás mirar también hacia adentro mucha de la información que creamos y por qué a veces tenemos esa inclinación a creer más cierto tipo de información según de dónde procede. Tenemos que cambiar un poco esa mentalidad. Dicho esto, ya viéndonos a nuestros países, tenemos que tener estos espacios y yo pues agradezco enormemente estar en un espacio fuera de mi zona de confort, les aseguro que estoy fuera de mi zona de confort, para hablar de estos temas, porque es importante que avancemos en los diálogos entre múltiples sectores, pero de verdad, no decir que vamos a hacer lo que hay que hacerlo, sino hacerlo como hemos visto algunos de los ejemplos. Entonces, gracias. Muchas gracias, Dolores. Ahora, a ver, siguiente pregunta. Vamos por Julie. Julie, nos acompañas, has venido desde Colombia. Cuéntanos, ¿qué es Amazonía Emprende? ¿Y cómo la ciencia ha contribuido a crear emprendimientos? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Mi nombre es Julia Hernández. Y antes de contarles qué es Amazonía Emprende, quiero contarles nuestro contexto. Y para eso me gusta retomar una anécdota personal. Hace 4 años yo fui por primera vez al departamento de Caquetá, el departamento más deforestado en Colombia, uno de los departamentos amazónicos. Y mi mamá, que debe estar viéndome en este momento, y que está muy acostumbrada a que yo viaje, se escandalizó. Me decía, ¿cómo es posible que una mujer que tiene un hijo de 2 años se vaya para un lugar peligroso, un territorio de conflicto armado, un territorio de inseguridad? Y efectivamente la mayoría de los colombianos ven a Caquetá y ven a la Amazonía como un territorio de conflicto. Yo, después de 4 años de estar en este territorio, lo considero por el contrario un territorio de oportunidades, un territorio donde veo la gran oportunidad para generar una bioeconomía y un clúster en torno a la restauración. Entonces, Amazonía Emprende Escuela Bosque son 30 hectáreas que compramos con mi socio en 2019 cerca a Florencia, la Puerta de Oro de la Amazonía, y en esas 30 hectáreas donde tenemos un laboratorio y aprendemos sobre cómo hacer restauración bien hecha, porque no queremos que ocurra lo que está pasando en otros territorios de Colombia, donde estamos restaurando con 1 o con 2 especies. Nosotros hemos entendido que la restauración va más allá del árbol, más allá de la captura de carbono. La restauración se trata de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, pero sobre todo se trata de personas. Porque muchas veces lo que no entendemos desde contextos urbanos es que para que un árbol crezca se necesita una familia que cuide ese árbol. Y si esa familia no tiene seguridad alimentaria, si esa familia está en un contexto adverso, lo más probable es que ese árbol no crezca. Entonces, para eso está Amazonía Emprende, para aprender sobre cómo hacer bien hecha la restauración, pero un segundo propósito es conectar a diferentes actores con ese territorio para que participen en la restauración, porque la restauración de la Amazonía no es solamente responsabilidad de quienes vivimos en la Amazonía, también es responsabilidad de quienes están fuera, pero hay que crear los vínculos y hay que crear ese tipo de mecanismos. Y la ciencia, pues nuestra columna vertebral es la restauración basada en la ciencia. Creemos que justamente la ciencia y la tecnología son los vehículos que nos van a permitir potenciar lo que hay ya en la Amazonía y lograr que las comunidades locales vean en el bosque una oportunidad de generación de ingresos. Y para finalizar, que me conectaba mucho con tu discurso, otra de las razones para crear Amazonía Emprende en Caquetá, para adquirir el predio, es justamente para visibilizar los conocimientos del territorio. Tú hablas justamente de que muchas veces aceptamos el conocimiento dependiendo de dónde venga.
Eso lo vemos constantemente allá. Tenemos la Universidad de la Amazonia y constantemente científicos y profesores de la universidad nos mencionan que no se sienten escuchados justamente porque hacen parte de ese territorio alejado, ese territorio que no es considerado. Entonces, bueno, esa es Amazonía Emprende Escuela Bosque. Muy bienvenidos todos a Florencia, Caquetá. Muchas gracias, Yuli. Te agradezco y también la invitación. Nos has invitado a todos a Caquetá, que es extraordinario. Bien, incluyendo virtualmente a los que nos siguen. Bien, Luis, una consulta, una pregunta. Cuéntanos, ¿qué hace Ciencia y cómo han logrado todos los resultados y cambios mediante la investigación que han estado impulsando en un espacio con tantos desafíos como la minería artesanal? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Luis Fernández y tal vez voy a empezar con un poco de cómo comencé. Yo soy un profesor de ecología en Wake Forest University, también en el Instituto Carnegie en Stanford University. Yo trabajo en California, o vivo en California, pero trabajo aquí. Y realmente yo empecé como académico, pero después fui al gobierno donde quería hacer cambio. Y después de un tiempo realicé que solamente puede ser un tipo de cambio, pero tal vez no en la velocidad necesaria para abordar los problemas que tienen un crecimiento de una velocidad mucho más rápido de que algunos actores pueden responder. No es una crítica, pero es una realidad donde los problemas a veces son más lentos de los problemas son más fáciles o más rápidos que las soluciones. Entonces, regresando a academia, había discusión en cómo tocar los temas, especialmente los problemas tan difíciles en la Amazonía como el MAPE, minería de pequeña escala. Y con conversaciones con socios como USAID y otros para tal vez diseñar un modelo distinto en cómo usar la ciencia para estimular, para generar conocimiento suficiente para resolver los cuellos de botellas de decisiones en gobiernos a toda escala, municipal hasta nacional, hasta internacional, y también ofrecer información para la sociedad en general, sector privado, entrepreneurs, y también los que están pensando, hasta los propios mineros en cómo mover. Ciencia es la respuesta de eso, donde nosotros hacemos la ciencia, como decimos, policy relevant science, que es dar respuestas a las preguntas, pero con una base científica. No es solamente encuestas, eso es nivel científico de alto nivel, donde estamos publicando en revistas científicas y trabajando con socios de peso en las regiones que existe, como el IAP, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, que es uno de nuestros socios claves, donde nosotros, por ejemplo, trabajamos con el IAP para crear el primero y hasta el momento el único laboratorio de mercurio en la Amazonía peruana. Estamos ahora trabajando juntos para construir el segundo en Loreto. También programas usando aprendizaje, machine learning y artificial inteligencia para analizar datos de drones y generar y usar esas innovaciones que se usa para nuestros teléfonos con Facebook y Google, pero para conservación. Restauración a escala masiva usando especies nativas, incluso con bambú. Peggy está por acá. Entonces, y otras cosas, pero la parte clave también es comunicación constante, targeted, para llegar a todas las personas. Trabajamos con comunidades y asociaciones mineras, con los del sector privado, con gobierno a todos niveles, con académicos jóvenes y profesores, y también con ministros, viceministros, etc. Tenemos como política respetar a todos, porque todos pueden ser parte de la solución y apoyar la transformación de un sector que necesita modernizar usando las tecnologías que están ahora y ponerlo en el camino para que tengan información y tecnología en el futuro. Ciencia puede hacer eso, puede reducir esas barreras, y creo que la filosofía de ciencia es
primero empezar con el problema más difícil, que son los temas relacionados con la minería artesanal, y también abordar otros temas en la Amazonía, en otros países. Entonces hay lastimosamente, muchos problemas para abordar, y estamos usando este modelo de ciencia como la columna vertebral para abordar los temas que tal vez son un poco abandonados porque son demasiado difíciles. Nosotros pensamos que no es así, solamente tenemos que cambiar las técnicas para hacer el cambio necesario. Muchísimas gracias, Luis. Extraordinario. Buenos puntos en el caso de cómo, si queremos resolver algo, mucho enfocas a entender el problema, y el problema más crítico, ¿no? Es muy, muy importante cómo podemos apalancarnos de la ciencia. Pedro, cuéntanos un poco qué es Concitec y cuáles han sido sus últimos resultados en la Amazonía. Sí, gracias, Rolando. El CONCITEC es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú. Es la entidad pública encargada, cuya misión principal es promover la generación de conocimiento y tecnología y su aplicación, ¿no? Si hacemos la comparación con Colombia, sería el símil de Colciencias, y que ahora es MinCiencia, ¿no? Entonces, siendo la principal función del CONCITEC la promoción, tiene como principal mecanismo para este objetivo el financiar una serie de proyectos que contribuyan principalmente a desarrollar conocimiento en aquellos sectores estratégicos, pero más que sectores estratégicos, en aquellos desafíos nacionales, ¿no? Es así que puedo mencionar en primer lugar que hemos financiado proyectos de investigación básica aplicada, principalmente aplicada, digamos, siendo el tema de ambiente el que se ubica en la segunda posición después de salud. Es decir, el mayor porcentaje de proyectos que financiamos están en el campo de la salud, cerca de un 40%, pero el 30% de los proyectos están enfocados en el sector ambiente, ¿no? El otro 30% que resta en otros sectores. Y es allí, digamos, donde nosotros damos un primer apalancamiento, damos un primer apoyo a las universidades, a los institutos públicos de investigación, centros de investigación públicos o privados, para que puedan justamente generar conocimiento en temas relevantes para el país. El IAT, por ejemplo, también es un socio estratégico para nosotros, así como las universidades que se ubican en las diferentes regiones que involucra la Amazonía, ¿no? Siguiendo, digamos, esa cadena de valor, también tenemos otro financiamiento que se llamó en un primer momento Ideas Audaces, ¿no? Y que ahora se llama Desafíos. ¿Y qué consiste? Básicamente, nosotros en coordinación con diferentes sectores establecemos un desafío, digamos, que sea relevante y convocamos a la comunidad científica, empresarial y emprendedora a que puedan plantear soluciones para esos desafíos y retos, ¿no? Por ejemplo, en la última convocatoria lanzamos los desafíos vinculados al derrame de petróleo que afectó la zona sur del país, por un lado, y por otro lado otro desafío vinculado a los temas de deforestación en la selva peruana. Entonces, y quienes pueden participar ya son aquellos investigadores o grupos de investigación que tienen un conocimiento ya generado, digamos, porque lo que buscamos es ir avanzando en el proceso de desarrollo de la solución. Y últimamente hemos también financiado una iniciativa muy interesante que se llama Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación, ¿no? Se llaman los IVAIS. Y particularmente hemos trabajado en dos regiones. Una de ellas es Ucayali, en donde hemos trabajado el tema de madera, y otro la región de Madre de Dios, en donde hemos trabajado el tema de la castaña. O sea, son cadenas de valor en las cuales convocamos a la academia, a los emprendedores, a los empresarios, a los productores y también a las entidades del Estado, digamos, para que en conjunto establecer una hoja de ruta que permita que esa cadena de valor pueda ganar competitividad,
pero con sostenibilidad, ¿no? Y es así como en este primer piloto que hemos tenido, particularmente en estas dos cadenas de valor, Castaña, Madre de Dios y Madera en Ucayali, los mismos participantes han reconocido la importancia que cuando hablamos de competitividad, hablamos de mercado, el tema de sostenibilidad es lo primero, ¿no? Entonces se han definido una serie, digamos, de acciones, líneas de acción vinculadas a la conservación, a la trazabilidad de los productos y a generar valor, pero a partir de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, el CONCITET básicamente promueve, ¿no? Facilita la articulación y lo hace a través de diferentes mecanismos. Y algo que hay que resaltar que mencionaste es el trabajo articulado, ¿no? O sea, una sola entidad muy difícilmente pueda plantear una solución. Aquí necesitamos el concurso de todos, los actores públicos, privados y de la academia, para plantear soluciones que realmente puedan impactar positivamente en el bienestar de las personas y en la conservación de la Amazonía. Gracias. Buenísimo, Pedro, muchas gracias. Interesante el dato. Entre las top fuentes de más inversión en Perú está en el cuidado del medio ambiente. Interesante dato. Muchas gracias. Bueno, les propongo lo siguiente. Ahora, hemos hecho una pregunta con varias preguntas adentro en esta primera ronda. Ahora, hagamos lo siguiente con la siguiente pregunta, pero esta ya tengamos como que un minuto. A ver, veamos. Esta es ya más estratégica. A ver, Dolores, a ver, ¿cómo desarrollarías las capacidades que ayuden a impulsar más ciencia hacia el mercado? ¿Cómo impulsarías más esas capacidades? ¿En el mercado? Para que vayan hacia el mercado, hacia la sociedad. Pero yo retrocedo a mi desigualdad en ciencia. Los países no financiamos, no se apreciamos suficiente la ciencia que se hace a nivel local. Entonces hay un fortalecimiento absolutamente necesario que hacer para equilibrar esa desigualdad. En ciencia, muchas de las publicaciones y el debate académico se da en revistas internacionales. Nuestros países nos cuesta mucho más publicar eso, pero eso no quiere decir que nuestra ciencia no sea de calidad. Entonces, para empezar hay que apoyar otro tipo de alternativas para esos debates que nos igualen en la discusión y que nos permitan tener un mayor respeto a lo que se crea localmente. En ese sentido, nosotros en los bosques tropicales tenemos unos vacíos enormes entre la ciencia que en teoría está publicada y el debate y la tecnología de vanguardia, porque mucho viene de las publicaciones en el norte global. Entonces, tenemos que cambiar nuestro chip, que eso no quiere decir que lo que está y viene de allá sea, y tenemos que fortalecer nuestras instituciones localmente. Por otro lado, tenemos obviamente limitaciones de conocimiento, como en cualquier área, y eso hay que fortalecerlo. Y quizás como por mencionar alguna otra cosa, estimular mucho esos espacios interculturales con contribuciones colegiadas que no necesariamente son únicamente científicas, sino precisamente incorporando otros tipos de conocimiento que necesitamos también incorporar, creación conjunta y quizás proyectos colaborativos más claros, ¿no? Entonces, fortalecer esa interculturalidad desde nuestros países es súper importante. Gracias. Buen punto. Muchas gracias. Julie, ¿cómo impulsarías la ciencia para que contribuya a desarrollar proyectos o productos comercialmente? Pues desde mi experiencia en Amazonía Emprende Escuela Bosque, creo que lo primero es ir al territorio y conocer cuáles son las necesidades que hay en los territorios. Para ponerles un ejemplo, hemos tenido conversaciones con inversionistas extranjeros que quieren restaurar 50.000 hectáreas, 20.000 hectáreas en la Amazonía. Como decía la colega del bambú, discúlpame que olvidé tu nombre, no hay plántulas, no hay material vegetal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la restauración a clara escala si no hay material vegetal? No hay tampoco insumos. En todo el departamento de Caquetá solamente tenemos 17 viveros comunitarios, tenemos solamente 13 personas graduadas en restauración. ¿Cómo vamos a hacer una restauración a gran escala si el territorio no está preparado? Pero para identificar esos factores habilitantes hay que estar en el territorio y hemos tenido conversaciones maravillosas. Los colegas, por ejemplo, de sostenibilidad de Microsoft estuvieron en un campamento hace unas semanas en la Escuela Bosque y nos sentamos con ellos y una persona, un don Elí,
que ha estado 30 años metidos en el bosque, o un campesino que conoce muy bien las especies del bosque, y en ese diálogo estamos pensándonos en oportunidades, por ejemplo, para identificación de árboles semilleros. Entonces yo creo que lo primero, basada en mi experiencia, es estar en el territorio y atreverse a tener ese diálogo. De lo contrario, pues vamos a seguir pensando desde un contexto local qué se necesita, ¿no?, para conservar la Amazonía, sin preguntarle a la gente que vive allí. Muchas gracias, Yuli. Y Luis, a todos los que están emprendiendo en el campo de conservación, medio ambiente y con base científica, ¿qué les recomiendas? Sí, bueno, me encantó lo que Julie dijo, porque yo creo que tiene todos los elementos de soluciones. Estar en el sitio donde está ocurriendo el problema es clave. Ciencia está en Madre de Dios, no porque nos gusta la Amazonía, pero también es donde hay el problema. Y los detalles, the details matter. Y saber la dinámica y dónde están tener un punto de vista sistemático, un systems approach, para saber cómo funciona el sistema y dónde están los cuellos de botellas, dónde están los levers de necesidades, y ahí generar información a través de información científica para resolver eso. ¿Y por qué científico? Porque es información generada por un proceso de alta calidad, que no tiene el problema político o sociopolítico, que mucha información, que es más opinión que hechos, también puede generar esos problemas. Y también y saber qué son las prioridades. Información tiene un ordenamiento de prioridad, saber qué necesita primero, segundo, tercero para tener un cambio necesario. Ciencia como un centro de investigación privado tiene también flexibilidad de mover rápido, ser núcleo para jalar gente de locales y de otros países, para poner las mentes, para generar soluciones en pasos rápidos. Hablar con donantes a nivel internacional, como USAID, las Naciones Unidas, pero también hablar con el alcalde o el subalcalde que tiene un problema, que tal vez la información que nunca le va a llegar puede llegar al tiempo para que esa persona necesita hacer una decisión que cambia un paso que tal vez va a tener una repercusión, una cadena de dominós. Entonces, todo eso se puede hacer con una visión estratégica de sistemas, systems approach, tener una teoría de cambio, si lo quieres usar ese framework, pero y realmente saber know what matters, saber lo que se tiene que hacer y trabajar con los que saben hacerlo. Una institución no lo puede hacer, pero tal vez una institución que tiene una visión un poco más estratégica puede ayudar a los que pueden insertarse en el punto clave, en el tiempo clave, puede cambiar las cosas. Muchas gracias, Luis, extraordinario. Y Pedro, cuéntanos, desde tu posición como gobierno, ¿qué crees que se puede hacer a futuro desde el gobierno ante estos nuevos retos, estos nuevos desafíos que tenemos, impulsando la ciencia? Sí, mira, primero coincido con lo que se ha mencionado anteriormente, que uno de los principales retos que tenemos es justamente vincular la capacidad de generar conocimiento con los desafíos nacionales y las oportunidades también que pueden presentar los diferentes territorios, ¿no? Entonces, ese es un primer reto, porque cuando bajamos, por ejemplo, a las universidades y revisamos las líneas de investigación, observamos de que estas muchas veces no están vinculadas con las necesidades del territorio. Entonces hay un primer reto ahí de vinculación entre la necesidad, la demanda y la capacidad de generar conocimiento, ¿no? Y en eso estamos trabajando, y creo que este ejercicio que mencioné de los IBAIs, ¿no? Al conglomerar a la academia, al sector privado y al sector público, digamos, permite eso justamente, ¿no? Generar una visión consensuada y alinear acciones para que en el marco de sus competencias, digamos, puedan justamente establecer soluciones. Pero además de eso, solo para terminar, hay otros temas regulatorios, ¿no? que impactan también en la cadena de valor de la ciencia, ¿no? Y es allí, digamos, que nos tenemos que articular de una forma más intensa con los diferentes sectores, porque lamentablemente, digamos, la burocracia
pública, digamos, está distribuida en diferentes sectores y muchas veces darle solución a un tema regulatorio no depende de una entidad, sino depende de 2 o 3 entidades. Entonces, es articulación, es lo principal, me parece. Extraordinario, Pedro. Y puedo hacer una síntesis, así mind mapping de todas las palabras que hemos dicho. Es salir de la zona de confort, estar in situ, trabajar colectivamente, trabajar entre todos, apoyándonos, divulgando, presentándonos. Muchas gracias por todo lo que nos han compartido e invito a todos a que sigamos conociéndonos, contactándonos, articulando para seguir trabajando sobre esa misión que tenemos. Muchas gracias nuevamente y seguimos con la conferencia. Muchas gracias a todos.